El país que más conozco después de la Argentina es, sin lugar a dudas, México. Y México es un lugar, por lo tanto, en el cual he hecho muchos amigos. Muchos de estos amigos me han pedido, en los últimos días, que brindara mi opinión sobre el venidero paro de mujeres previsto para el día 9 de marzo en México, que está siendo articulado y bien capitalizado por el feminismo más rancio y sobre el cual hoy quisiera dar algunas ideas. México efectivamente está viviendo tiempos de violencia. El caso más altisonante de los últimos días ha sido el de la pequeña Fátima, una niña de 7 años que fue secuestrada por una mujer en el colegio. Por esta mujer fue derivada a un hombre que seguidamente la torturó y la asesinó. Esto desencadenó, obviamente, todo un movimiento que ha culminado finalmente en la necesidad de convocar a un paro de mujeres para el día 9 de marzo. México es un país violento. En México, por ejemplo, en el año 2019 se registraron 1.006 feminicidios. 94 casos más que en el año 2018, año en el cual se produjeron 912 feminicidios. Es decir, la cosa efectivamente está recrudeciendo. En México asesinan a 3 mujeres por día. Homicidios en México año 2019. 34.582. Eso significa que casi 95 hombres son asesinados por día en México. Si lo comparamos con el año 2018, hay un aumento de 839 homicidios en apenas un año. Es decir, hay un aumento exponencial de la violencia en México. ¿De la violencia de género? No, de la violencia como tal, y estos datos lo prueban de forma totalmente objetiva al margen de cualquier tipo de ideología. Lo que hace el feminismo, en una palabra, es contrabando ideológico. Ideologiza problemas reales para capitalizarlos políticamente. Eso es lo que hace el feminismo. En primer lugar, el discurso feminista caricaturiza la realidad. Nos devuelve de la realidad una caricatura. Busca imponer una idea en la que hay una suerte de guerra de hombres contra mujeres. La violencia no tiene género y los datos que acabamos de ver así lo prueban. En definitiva, una caricatura de la realidad que lo único que hace es estorbar en la consecución, en la prosecución de soluciones efectivas. En segundo lugar, buscan estas oportunidades para ir metiendo el discurso del aborto. Lo que hace el feminismo es procurar colgarse de episodios dramáticos que están viviendo nuestras sociedades en términos de violencia y tratan por la ventana de meter el discurso abortista sea como sea. Fíjense cómo CNN presenta esta misma noticia, la convocatoria del paro del día 9 de marzo, con una imagen de puras feministas, todas con el trapo verde, abortero, con los rostros cubiertos, es decir, un feminismo no solamente militante, sino radicalizado. Fíjense el ejemplo argentino. Es interesante porque nosotros todo esto ya lo vivimos, y a través de las marchas de Ni Una Menos, es decir, a través de las marchas que se manifestaban contra la violencia contra la mujer, empezó a meterse el tema del aborto. Sin aborto legal no hay Ni Una Menos, lo cual significa, si vos no querés que se asesinen a las mujeres en la Argentina, además necesitas adherir a la causa abortista. Lo han hecho de una manera brillante y es eso lo que están haciendo ahora mismo en México. Sin aborto legal no hay Ni Una Menos. Fíjense, ese es el discurso. Ese es el discurso que se va a intentar imponer a partir del día 9 de marzo en México. Este es un modelo muy claro que se está replicando en muchas partes del mundo porque precisamente ha funcionado muy bien y en Argentina, por empezar, ha funcionado muy bien. Primero que nada, no hay una guerra de sexos en la sociedad. Decir que a las mujeres se las mata por ser mujeres es una irresponsabilidad. El problema es la violencia. Y las causas de la violencia
Son numerosas. El fenómeno social de la violencia, la lacra de la violencia, es un fenómeno harto complejo. No se reduce a una estupidez de género. No se reduce a la estupidez de la mató por el hecho de ser mujer. Eso es pura militancia ideológica política, nada más. En segundo lugar, el aborto en sí mismo es un acto violento porque implica la violencia unilateral, despiadada, inhumana contra aquel ser humano que está en pleno proceso de gestación. Entonces, una marcha contra la violencia no puede, por lo tanto, ser una marcha a favor del aborto como quieren hacer. La principal víctima del feminismo hoy es la propia mujer. ¿Esto suena paradójico? Quizás que sí, pero el motivo es muy fácil de entender. Y es que con las baratijas ideológicas que el feminismo nos está vendiendo, nos hace disparar contra fantasmas. Así de simple. La cuestión, insisto, es más sencilla de lo que parece. Porque cuando uno quiere enfrentar una problemática y resolverla, lo primero que debe hacer es establecer seriamente las causas. Lo que el feminismo hace es impedir un cotejo, una investigación, una profundización con seriedad y con rigor sobre las causas de la violencia, porque para el feminismo las causas de la violencia se llaman género. Las causas de la violencia se llaman machismo. Las causas de la violencia se llaman heteropatriarcado, etcétera, etcétera. ¿El feminismo ha resuelto algo en España? ¿Cada vez tiene más subsidios? ¿Cada vez tiene más acceso a los medios de comunicación? ¿Cada vez ocupa más espacios de poder? ¿Cada vez tiene más partidas burocráticas presupuestarias? Y sin embargo, el feminicidio no ha disminuido, ha crecido. ¿Por qué razón? Porque el paradigma feminista no resuelve absolutamente nada. Miremos Argentina. Año 2015, la cifra asciende. 235 casos de feminicidios. Año 2016, la cifra sube. 254 casos de feminicidios. Después de que el Estado ya se hubiera comprometido con la propia militancia feminista. Esto es correlativo incluso a un aumento presupuestario del erario público para toda la militancia feminista y para todas las políticas de género. Ahora bien, alguien de forma no poco ingenua podría argumentar que estos datos que estoy ofreciendo, lejos de complicar y de perjudicar la imagen del feminismo, la refuerza. Y esa falacia es que no está puesta en términos relativos, es decir, el número absoluto no está puesto en términos relativos a los homicidios. Porque ahí tendríamos que comparar homicidios entre Argentina y México, y homicidios entre España y México también. Ejemplo, vamos a los datos de España. Año 2019, 332 homicidios. Compárese ello, por favor, con los más de 34.000 homicidios en México. Es decir, en términos relativos, en términos porcentuales, México tiene, porcentualmente hablando, menos feminicidios respecto de los homicidios de los que tiene la propia España. Ustedes se darán cuenta que el problema es mucho mayor de lo que se está vendiendo, es mucho mayor, mucho más complicado de lo que parece ser y de lo que están intentando los medios de comunicación y los grupos feministas hacer creer a la gente que es. Para concluir, por fin, el feminismo no está capacitado para resolver estos problemas. El feminismo como paradigma de resolución de la violencia contra la mujer es una total y completa basura. Y no hay que tener miedo de decirlo. El feminismo es totalmente inútil. Es simplemente un discurso ideológico que sirve políticamente a ciertos intereses y que debe ser rechazado. El relato está aún por determinarse. Los medios de comunicación hegemónicos, por supuesto, y la militancia feminista va a hacer todo lo posible para generar un punto de inflexión con ese paro de mujeres, para venderlo como una mayoría feminista que se moviliza y el feminismo se apodera de México, y va a intentar que ese paro sea la ventana a partir de la cual la demanda por el aborto empiece a meterse de lleno en el pueblo mexicano. En este sentido, tratar de hacer de lo que procura
mostrarse como una marcha feminista, hacerla sencillamente una marcha contra la violencia, que es algo mucho más importante, por supuesto, que una marcha feminista. Incluida, ¿por qué no?, la violencia contra los seres humanos en gestación. Sería muy interesante, por ejemplo, de que, bueno, si pensás ir a la marcha, vayas con tu pañuelo celeste, con tu cartel a favor de la vida, a favor de todas las vidas. En definitiva, es una marcha contra la violencia. En México el problema de la violencia es evidente. No hay que dejar que se aprovechen de ese problema. El problema es real, pero las soluciones que ellos quieren brindar no son soluciones reales. Ya han fracasado en España, ya han fracasado en Argentina y también van a fracasar en México. Un rechazo radical, en una palabra, a la violencia como tal. Que como rechazo contra la violencia sea al mismo tiempo un rechazo contra la violencia de querer apoderarse por parte del feminismo de las consignas a favor de la mujer y de las consignas que procuran derivar finalmente en el asesinato masivo de seres humanos por nacer. En fin, estas han sido solamente algunas ideas. Espero que te hayan servido. Si te han servido, te invito a que compartas este video. Que lo difundas en tus redes sociales, entre amigos, familiares, conocidos, que lo mandes por grupos de WhatsApp, así también puede servir a otras personas. Gracias por escucharme y te mando un abrazo.